Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Hoy os invitamos a escuchar Marte visto desde la Mars Express. Hablamos con Ricardo Amils. El 2 de junio de 2003 partía del cosmódromo de Baikonur la sonda espacial europea Mars Express. Estaba compuesta inicialmente por un orbitador y un módulo de descenso denominado Beagle 2, cuyo objetivo era posarse sobre la superficie y llevar a cabo in situ análisis encaminados a la búsqueda de signos de vida en Marte. Desgraciadamente, el Beagle 2 no logró su objetivo y se estrelló al amartizar, así que la misión quedó reducida al orbitador, el cual logró adquirir una órbita elíptica alrededor de Marte y desde entonces lleva estudiando la composición de los minerales que existen en la superficie marciana, la posible existencia de agua en depósitos subterráneos, la atmósfera y otros muchos datos. El éxito de esta parte de la misión ha sido tal que una cantidad muy notable de científicos abogan por su continuidad, teniendo en cuenta que actualmente solamente tiene fondos para operar hasta marzo de 2023. Hace unos días, Ricardo Amils, quien recientemente estuvo en Hablando con Científicos, contándonos sus investigaciones sobre la biosfera oscura que existe en las profundidades de la Tierra y posiblemente en otros lugares como Marte, nos informó de la existencia de una carta dirigida a la ESA, a la Agencia Europea del Espacio, en la que se solicitaba la extensión de la misión Mars Express por un periodo más. ¿Por qué es tan importante que la Mars Express continúe tomando datos de Marte? ¿Cuáles han sido sus logros durante estos casi 20 años que lleva girando alrededor del planeta rojo? Pues de todo eso y mucho más hablamos hoy con Ricardo Amils. Hoy hablamos de nuevo con el profesor emérito de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior del Centro de Astrobiología, Ricardo Amils Pibernat. Ricardo, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en Hablando con Científicos. Yo encantado de estar aquí con vosotros. Hablamos de Mars Express. Es una misión que tuvo, digamos, unos comienzos complicados porque realmente era una misión doble, ¿no? Sí, correcto. Era un lander, una plataforma, no era un rover que caminara, sino un lander para hacer astrobiología, para hacer mediciones sobre la superficie de Marte, y un orbitador que en su momento pues no se le dio demasiada publicidad, pues porque ya la NASA tenía varios orbitadores alrededor de Marte. Y precisamente por el problema que tuvo la plataforma, el Beagle, que llegó demasiado rápido a la superficie de Marte y se estrelló, pues la misión ha quedado solamente con el orbitador, que con sus 8 instrumentos a bordo, pues ha hecho aportaciones increíbles del conocimiento que tenemos de Marte hoy en día. Así que Mars Express, como digo, fue lanzada en 2003. Desde entonces está funcionando y además ha ido generando continuamente datos interesantes sobre Marte. O sea que esa parte de la misión, que en un principio quizás no era la más llamativa de cara al público, realmente ha sido una misión muy exitosa y sigue siéndolo, ¿no? Bueno, luego, si te parece bien, pasaremos por alguno de los ítems más interesantes y que seguro que el personal se dará cuenta de la importancia de los mismos. Pues sí, es una casualidad, vamos, insisto, yo como miembro de la parte astrobiológica del lander, vamos, de la plataforma, pues
para mí fue una desgracia que el día de Navidad, precisamente del año 2003, pues los Blur, que era una canción que se había puesto para darnos los buenos días desde Marte, desde la plataforma, pues no cantaran, vamos, no cantaran porque obviamente llegaron demasiado rápido. Y bueno, a pesar de que mi aportación a la misión pues es muy limitada porque precisamente todo dependía de la información que consiguiéramos en la plataforma. Lo que sí me ha gustado es mantenerme en contacto con el resto de la investigación que ha hecho el orbitador, sobre todo, ya digo, porque ha hecho aportaciones muy interesantes en la historia de Marte. La Mars Express me has dicho que llevaba una serie de instrumentos, ¿no? Repasemos un poco esos instrumentos para luego comprender lo que han hecho. Bueno, este orbitador tenía una cámara de alta resolución en estéreo, que era la primera vez que se iba a utilizar en Marte, que ha conseguido fotografías de Marte con una resolución de entre 10 y 2 metros. Bueno, todos han sido de 2 metros, pero las que han sido de interés se han hecho con esa resolución por píxel. Eso nos ha dado una calidad de imágenes de la superficie de Marte increíbles que hasta ahora pues no las habíamos tenido hasta que los rovers han podido navegar y han hecho fotografías pero muy específicas, de zonas muy específicas que eran los lugares donde era martizado. Otro instrumento interesante es el que se llama Omega, que es un espectrómetro para medir en el visible y en el infrarrojo minerales. Eso es lo que ha permitido hacer un mapa mineralógico de Marte, que como hablaremos, pues eso es de mucho interés, porque así podemos conocer lo que hay en la superficie de Marte. El siguiente es el MARSIS. El MARSIS es un radar para buscar agua en profundidad. Como veremos, pues una de las detecciones más interesantes ha sido encontrar agua líquida a 1500 metros de profundidad en Marte y continúan trabajando. El siguiente es el PCS, que se llama un Planetary Fourier Spectrómetro, que básicamente está dedicado al estudio de la atmósfera y fue el primero que detectó metano y ozono en Marte. El ozono es importante por razones bien conocidas en la Tierra, y metano porque en el planeta Tierra el 80% del metano está producido por la biología. Eso, como ya repetiré varias veces, no demuestra que haya vida en Marte, pero sí abre la posibilidad de que exista. El siguiente es el SPICAM, que es también un espectrómetro ultravioleta e infrarrojo, que es para estudiar la atmósfera, básicamente para detectar moléculas en la atmósfera. Y el siguiente es el ASPERA, que es el Energetic Neutral Atoms Analyzer. Lo menciono en inglés porque realmente traducirlo al español no suena demasiado bien. Y básicamente también se ha dedicado a estudios de la atmósfera. El último elemento sería una cámara visual, vamos, que ha dado visiones generales de Marte que también han permitido el estudio global. Insisto que quiero subrayar la globalización del trabajo que está haciendo la Mars Express, que yo creo que eso es lo más importante de tener en cuenta. Claro, hay que tener en cuenta que 20 años supone, si mis cálculos no fallan, unos 10 años marcianos, ¿no? Porque Marte Correcto. tarda aproximadamente el doble que la Tierra en girar alrededor del Sol. 10 años marcianos, 20 años terrestres. Claro, eso quiere decir que durante esos 10 años marcianos se ha ido observando periódicamente pues la sucesión de, entre comillas, las estaciones marcianas también, y la evolución del planeta en ese sentido. Y se ha podido ver las grandes, el efecto de las grandes tormentas de polvo que han complicado muchas misiones. Bueno, hace unos días hemos oído que, por desgracia, la misión InSight, en la cual el Centro de Astrobiología tiene una participación importante, pues ha dejado de funcionar porque se ha cubierto de polvo y no ha conseguido eliminarlo. Es decir, que no tiene energía para poder funcionar. O sea que el polvo ha tapado los paneles solares que son la fuente de alimentación.
Bueno, esto ha sido un problema clásico en todas las misiones de amartizaje, vamos, porque Ujú. el polvo existe. En un orbitador no hay problema porque es a una altura suficiente para que no le complique la vida, pero en un lander, vamos, en un robot pues por supuesto es la vida. Y se han probado distintas metodologías, pero hoy por hoy las tormentas de polvo son tan masivas y tan largas, de tan larga duración, que obviamente pues es muy difícil poder resolver ese problema de momento. Ujú. Bueno, pues si te parece vamos a dar un repaso de lo que se ha conseguido averiguar con estos instrumentos que has ido mencionando, ¿no? Yo, como decía, yo tengo apuntadas aquí una serie de cosas. Hablamos, por ejemplo, de la detección de minerales hidratados. A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? Bueno, básicamente en astrobiología se considera que para que haya vida, o sea, las misiones astrobiológicas ya son dedicadas o dirigidas a buscar señales de vida. En astrobiología consideramos que hay tres elementos importantes para que haya vida. Uno es la energía. Eso no hay problema porque los astrofísicos nos han dicho que hay energía en todo el universo. Otro es los elementos que constituyen los seres vivos, el carbono, nitrógeno, etcétera. Y obviamente, pues eso tampoco hay ningún problema, porque otra vez la astrofísica nos dice que la geoquímica universal es universal, es decir, que se encuentra en todas partes. El tercer elemento importante, crítico, es el solvente que permite la transferencia de masa, la reacción de transferencia de masas. Y ese es crítico, porque también se ha dicho que es muy universal, pero obviamente se necesita focalizarlo para encontrarlo en el lugar del crimen. Y bueno, pues la astrobiología en las últimas misiones se ha concentrado en buscar señales de agua, porque si hay agua y se da ya por supuesto que los elementos existen y hay energía, las posibilidades de vida son muy grandes. Y obviamente pues ese es un elemento importante a tener en cuenta. Y el encontrar minerales hidratados lo que nos está diciendo es que obviamente el agua está o ha estado presente en la superficie de Marte. Además hay otras observaciones independientes de otras misiones que lo prueban. Vamos, solamente ver la topología, la superficie de Marte, queda claro que hay señales de que hayan existido grandes avenidas de agua, incluso océanos que han ocupado una parte importante de la superficie de Marte. Pero bueno, concentrándonos en nuestra misión, pues el encontrar minerales hidratados es una importante señal de existencia de agua en Marte. Claro, esos minerales no se formarían si no hubiera existido ese agua líquida en algún momento, ¿no? Correcto. ¿Necesariamente tiene que ser agua en estado líquida para que se formen esos minerales? ¿O puede ser hielo, por ejemplo? Bueno, yo honestamente ahí me has pillado. Ajá. Quiero decir, como microbiólogo, quiero decir, la parte de hidrología se me escapa un pelín, pero yo creo que el agua tiene que estar en estado líquido, porque eso favorece las reacciones de hidratación, de la formación de los mismos minerales. Es decir, que esos minerales se están formando en condiciones donde el agua tiene que existir para que pueda funcionar. En hielo me temo que también habrá posibilidades de reacciones, pero yo creo que el hielo favorece más o permite las reacciones fotoquímicas, pero las reacciones de precipitación, de transformación de minerales por las moléculas de agua que tenga en su estructura, yo creo que eso requiere agua líquida. Bien, mencionas el hielo. Ahí en Marte hay hielo de agua, aparte de otros, digamos, hielos. Creo que también de dióxido de carbono en algún sitio, ¿no? Correcto. El hielo de agua, claro, ya nos dice que agua hay. Y luego lo hablamos en el otro programa, ¿no? También pueden existir en las profundidades reservas de agua que en ese caso quizás pudiera ser también en estado líquido, ¿no? Ahí también ha jugado un papel muy importante la Mars Express, ¿no? Sí, sí, vamos, yo creo que para mi gusto las dos aportaciones más importantes como microbiólogo, cuidado que ahí cada uno lo centra en su especialidad o lo que le interesa, pero como microbiólogo las dos aportaciones más importantes son el descubrimiento de agua líquida en el subsuelo, que ha sido muy debatido y continúa siendo debatido, pero yo creo que
todas las críticas que se han hecho se han podido contestar, es decir, que hoy en día se mantiene la idea de que en el subsuelo profundo de Marte hay agua en estado líquido, y luego la presencia de metano en la atmósfera, porque insisto que en la Tierra el 80% del metano está producido por la actividad biológica. Tengo entendido que la Mars Express sigue una órbita muy elíptica alrededor de Marte. Sí. Es decir, que en el punto más cercano a la superficie creo que llega a estar a 240 kilómetros de altura o de altitud, y el punto más alejado a 10.000 kilómetros de la superficie. ¿Cómo es posible detectar desde esa distancia que exista agua líquida en el subsuelo de Marte, es decir, kilómetros por debajo de la superficie? Bueno, por radar. Es decir, la señal de radar que penetra, es capaz de penetrar en el interior, no hasta mucha profundidad. Creo que puede llegar el Marsis a 5 kilómetros de profundidad, pues cuando hay un cambio de estructura, es decir, de parte sólida, de una matriz sólida a una matriz líquida, pues hay un cambio de señal, y esos cambios de señales son los que han permitido determinar por primera vez que había agua líquida a 1.500 metros de profundidad, y luego posteriormente ya tienen muchos datos acumulados durante los 20 años, y eso ya les ha permitido incluso establecer la posibilidad de que haya distintos lagos intercomunicados, como se ve en la Antártida, en la Tierra. Y obviamente eso ya le daría una consistencia hidrológica interesante. Ya no sería solamente la existencia de agua líquida en una zona específica del Polo Sur, sino que realmente el planeta ha guardado su agua en el subsuelo, sobre todo porque sabemos por otros datos del Mars Express que en la atmósfera el viento solar lo que hace es barrer el vapor de agua que pudiera haber en la atmósfera, y se perdería, se rompería en sus componentes, sus moléculas, hidrógeno y oxígeno, y se perdería en el espacio. Porque al fin y al cabo el radar en ese caso lo que hace es la nave emite su señal de radar que penetra en el subsuelo y recoge el reflejo, ¿no? Correcto. Y ese reflejo, entonces, me estás diciendo que es distinto si encuentra una capa de unas características, como puede ser agua líquida, frente a otras capas que serán en estado sólido, o incluso cavernas sin más, ¿no? ¿Se puede detectar todo eso? Supongo que también puede ver lo que hay en cavernas, pero básicamente la gran pregunta que se quería resolver era saber dónde está el agua en Marte. Ajá. Ten en cuenta que el origen del planeta Marte y del planeta Tierra son muy cercanos por cercanía de espacio y por historia. Entonces, pues en la Tierra hay mucha agua. En la superficie de Marte no hay agua. Es decir, desde el punto de vista del concepto astrofísico, no sería habitable porque no tiene agua líquida en la superficie. Pero si la hay en el subsuelo, pues que sepamos, la vida solamente necesita agua, no necesita que esté en la superficie. ¿La detección ha sido en determinadas regiones de Marte o en general está muy distribuida? ¿Cómo es? Bueno, lo que publicaron hace un par o 3 de años fue focalizada a una profundidad en el Polo Sur, o en una zona, sobre todo porque se sabía que eso iba a ser muy debatido, porque obviamente hay que interpretar la señal y hay muchas posibilidades de interferencias o de mala interpretación de las señales. Eso ha ido durante estos 3 años, continuamente aparecen papeles en las revistas especializadas discutiendo de que realmente sea una señal de agua. Pero, como ya he dicho, estos señores han acumulado datos durante 20 años. O sea que hoy en día tienen más datos, y yo creo, no sé si se ha publicado, obviamente la gente que atendemos a las reuniones lo sabemos, pues lo que ya tienen es una idea de que realmente no es una zona local, sino que realmente es más global, que existen distintos lagos y que probablemente estén intercomunicados, insisto, en el planeta Tierra. Pues conocemos en la Antártida. Muy interesante. Bueno, pasemos a otros descubrimientos, en este caso sobre la atmósfera marciana. La Mars Express, gracias a esos instrumentos que ha ido mencionando, ha estudiado la existencia de metano, ya lo has mencionado,
Sí, sí. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia del metano? Porque nosotros generalmente lo asociamos a situaciones en las que interviene la vida, ¿no? Por ejemplo, esas granjas de ganadería, de ganado vacuno, que generan metano en abundancia y de hecho contribuyen al gas de efecto invernadero en la Tierra, o ese permafrost que existe en las zonas heladas y que almacena también metano debido a actividad biológica. En fin, de alguna manera ahí hay una relación directa con la vida, aunque habrá, por supuesto, metano de otros orígenes. Bueno, como también podemos comentar, el problema, eso es lo que llamamos, el metano es lo que llamamos una firma biológica, una biofirma. Es decir, algo que indirectamente te está detectando la posibilidad de existencia de vida. ¿Por qué tiene importancia el metano? Pues sobre todo porque es uno de los gases más antiguos, es decir, uno de las biofirmas más antiguas en el planeta Tierra. Se cree que los primeros microorganismos que tuvieron éxito en el planeta Tierra fueron metanógenas, arqueas procariotas que producen metano. Y además, pues también lo hemos mencionado varias veces, pero quizá no sea malo repetirlo, el 80% del metano que hay en la atmósfera del planeta Tierra está producido por la biología. Eso lo podemos saber precisamente pues mirando el fraccionamiento isotópico, porque la vida tiene la mala costumbre de utilizar los isótopos más ligeros. Es decir, que si el metano tiene una marca de carbono ligero, eso es una prueba de que la vida ha estado involucrada. Si tiene una señal uniforme del carbono que hay en el planeta, pues entonces podría ser de origen geológico, que ese es el problema que quería subrayar. Es decir, el metano se puede producir geológicamente y también biológicamente. Lo que tenemos es que poderlo distinguir. Cuando hablas de composición isotópica, te refieres al carbono que hay en la molécula de metano. Sabemos que el metano es una molécula que está compuesta por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, pero ese átomo de carbono puede ser de distintos, digamos, pesos, ¿no? Hay carbono 12, que es el más ligero, carbono 13, carbono 14. Sí, sí. Correcto. Y la vida parece ser que tiene preferencia por el carbono más ligero, porque de alguna manera es más reactivo y entonces interviene con más facilidad en las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Sí, el carbono 12, vamos, la señal isotópica de metano o de cualquier molécula producido por la vida es mucho más ligera que la que pudiéramos encontrar producida de manera biótica, es decir, sin que la vida se haya visto involucrada. Eso en nuestra jerga lo ridiculizamos diciendo que la vida es muy vaga, que prefiere los isótopos ligeros porque tiene que trabajar menos, ¿no? Porque tiene menos masa. Pero obviamente esa no es la razón es físico-química, por supuesto. Y entonces, en ese metano que se ha detectado allí, ¿se puede diferenciar que tiene ese carbono más ligero o no? Bueno, se podría. El único problema es que hoy en día hay dos misiones, vamos, el Curiosity y el Perseverance, que tienen la posibilidad de analizarlo. El problema es que no han conseguido atrapar una cantidad suficiente para hacer ese tipo de análisis, pero vamos, el Curiosity está preparado para poder decirnos si la señal de metano es biológica o geológica. El problema que tiene el metano en Marte es que aparece esporádicamente. Ajá. Es decir, que no es que en la atmósfera haya una distribución homogénea de metano, sino que en determinadas zonas, en el Mars Express se han podido relacionar a zonas donde haya vapor de agua. O sea que el vapor de agua parece que es un elemento interesante relacionado con esa observación. Pues aparece metano y luego, pues al cabo de un tiempo, desaparece. Precisamente una historia divertida del Curiosity es que el Curiosity tiene un aparato, un instrumento específico para dedicarse a responder esa pregunta. Y durante un año y pico, pues reportó diciendo que no veía nada de metano, hasta que de golpe apareció delante de sus narices, lo pudo detectar, pero no pudo colectarlo para poder estudiar y poder resolver la duda que tenemos todos.
Pero obviamente en misiones futuras seguramente ese tipo de problemas se va a poder resolver. Bueno, y además esa conexión, que vayan unidos el metano junto con el vapor de agua, es más interesante si cabe todavía, ¿no? Exactamente, porque eso lo conecta de alguna manera con la necesidad que tiene el agua para que la vida pueda funcionar. Muy bien, Ricardo, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ricardo Amils Pibernat, profesor emérito de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior en el Centro de Astrobiología, el CAB. Ricardo, otro gas interesante que se ha estudiado con la Mars Express es el ozono. Sí, bueno, lo detectó. En realidad el ozono, el interés que tiene es que de alguna manera quiere decir que hay oxígeno, de alguna manera está relacionado con su síntesis. En el planeta Tierra, la capa de ozono es fundamental para que podamos vivir, porque si no la radiación ultravioleta nos achicharraría. Obviamente en Marte no existe gran cantidad de ozono como que sea necesario para proteger la vida en la superficie. Pero de cualquier manera, mi visión particular es que como sabemos que no hay vida en la superficie, no hay que preocuparse por esa parte. Es decir, la posible vida que haya en el subsuelo está protegida por la matriz rocosa que tiene en su cabeza. Por lo tanto, el ozono es interesante que se haya detectado, porque es una biofirma, como así se considera, pero yo creo que en el conocimiento actual que tenemos de Marte no es tan importante como el metano, o por lo menos desde mi punto de vista biológico. Claro, aquí nos ponemos nerviosos precisamente por ese agujero de ozono que aparece ahí en la Antártida de vez en cuando. Correcto. Y que nos ponemos nerviosos precisamente porque sin ese ozono nosotros no tenemos muchas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, la buena noticia es que en los últimos días parece que se ha publicitado que la capa de ozono se está recuperando. O sea que de alguna manera la actividad, el haber frenado la producción de productos químicos que lo destruían, pues ha tenido éxito, y eso creo que es algo a celebrar entre todos. Vamos, a ver si aprendemos a hacer lo mismo con los plásticos y con otras cosas. Sí, efectivamente, ese es uno de los mayores logros de la ciencia, el haber levantado esa liebre, ¿no? El haber dicho, cuidado, nosotros mismos estamos jugándonos el futuro porque estamos acabando con la capa de ozono al liberar ciertos compuestos clorofluorocarbonados que se utilizaban como refrigerantes en los frigoríficos y en otros procesos industriales y que luego se liberaban a la atmósfera y destruían la capa de ozono. Y en aquellos tiempos se prohibieron y gracias a eso parece que se está recuperando. Como tú dices, tomemos nota y aprendamos de eso para los problemas que se vienen encima. Pero bueno, volvamos a Marte. También se ha hecho un estudio exhaustivo del plasma que rodea al planeta, la Mars Express, ¿no? Sí, esto ha sido importante. Yo ahí puedo hablar poco, porque ya digo, se me escapa un poco a mi área de conocimiento, pero básicamente la parte más importante es que se ha podido entender cómo la atmósfera de Marte ha podido cambiar con el tiempo por culpa del viento solar que
que obviamente al tener una atmósfera muy tenue, pues lo va estripando, va eliminando las moléculas que ahí existen. Y obviamente pues eso se ha podido detectar gracias al SPICAM y a la espera por las mediciones que han hecho de distintos componentes que hay en la atmósfera a distintos niveles. Porque lo bueno del orbitador es que se puede manejar la altura a la cual se hace la observación. Y después de 20 años te puedes imaginar que han acumulado datos de muy distintas alturas y obviamente eso les permite hacer no solamente un mapa globales de superficie, sino también mapas tridimensionales de la atmósfera. Claro. Y ahora que mencionas los mapas, claro, el hecho de dar tantas vueltas alrededor del planeta y de tomar fotografías continuamente, imágenes del planeta, ha permitido conocer con mucho detalle muchas regiones que quizás eran desconocidas de la superficie del planeta, ¿no? Correcto, y además eso es imprescindible para poder decidir dónde van las próximas misiones, porque obviamente eso tiene no solamente relación con el interés científico, sino también con la peligrosidad del lugar donde uno vaya a querer apartizar. Precisamente la razón por la cual invocamos que se mantenga la misión unos cuantos años más es no solo porque no tenemos ninguna otra, porque la que iba a sustituir, que era la ExoMars, pues por desgracia parece que va a haber continuidad, pero tenía que salir de Baikonur con los rusos y hoy sabemos que eso no se puede hacer. Pues volviendo, yo creo que ese tipo de observación pues son importantes para que podamos tener conocimiento global de no solamente superficie, sino altimetría. Es decir, entiendo que los expertos nos han dicho que si pudiéramos mantener la misión 2 años más, se terminaría el mapa global de altimetría de Marte, que eso pues ninguna otra misión nos lo va a producir. Aparte de tener una cobertura global de toda la superficie a nivel de minerales, etcétera. Es decir, que la extensión sería necesario para mejorar el conocimiento que tenemos de Marte y sobre todo porque además no tenemos ninguna otra. Es decir, si no le dejaremos el espacio a los chinos y a los norteamericanos, que obviamente pues hay colaboraciones entre nosotros, pero yo creo que es muy importante que uno pueda manejar sus propios datos. Claro, ya que mencionas eso, estamos hablando de que la misión, la Mars Express, actualmente se está atendiendo hasta marzo de 2023. Correcto. O sea, que si no se amplía ese plazo, quedaría abandonada y se terminaría. Pues ese sería el drama. Y la justificación es económica, pues debido a que la ESA funciona con la aportación de dinero de distintos países, pues justifican de que para poder poner en marcha nuevas misiones, pues hay que ir cancelando las que ya van teniendo una cierta edad, y parece razonable el planteamiento, excepto que algunas pueden ser vitales o muy importantes para mantener la presencia de Europa en Marte. Vamos, ya digo que esta es de momento la única misión y sobre todo yo creo que lo más interesante no solamente decir para poder estar allí, sino porque está produciendo datos muy importantes para conocer Marte y para futuras misiones a Marte. En uno de los apartados donde se defiende la continuación de la misión, es que se han publicado más de 1000 papeles, 1000 publicaciones en relación a Marte por los distintos instrumentos del Mars Express. Vamos, es realmente notable, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no solamente estamos allí y vamos tomando notas, sino que además estamos produciendo publicaciones en las cuales se va reinterpretando Marte continuamente. Claro. O sea, al fin y al cabo todos esos datos además se van acumulando y se siguen estudiando porque están disponibles para el mundo científico. O sea, cualquiera que quiera estudiar Marte tiene esos datos ahí y puede usarlos. Correcto, bueno, precisamente tenemos en Madrid, hay un lugar donde ahí se almacenan todos los datos de la ESA, de misiones, y bueno, pues ahí están también los del Mars Express. Y como tú bien dices, las misiones tienen
una moratoria de unos meses o incluso puede llegar a algún año para que los investigadores puedan conocer y jugar con los datos para poder interpretar, pero luego hay una obligación de hacerlos públicos para que todo el personal pueda acceder a ellos. Claro, si se quiere ampliar la misión, o sea, digamos, darle un nuevo margen para que siga funcionando, es porque hay ciertos campos de investigación que todavía están abiertos y que conviene irlos ampliando, mejorando o iniciando, ¿no? ¿Qué campos son esos? Sí, bueno, fundamentalmente, y algo que quizás no ha quedado claro a lo largo de nuestra charla, es que lo más importante del orbitador del Mars Express es la globalización. Hoy en día esa palabra está tan de moda y la utilizamos muchas veces al día, es decir, conocer un planeta a fondo, es decir, con todos los detalles a nivel global, es fundamental para poder tomar decisiones, vamos, y sobre todo para hacer interpretaciones correctas, porque los rovers han tenido mucho éxito, vamos, hay que sacarse el sombrero, no hay que desmerecer su trabajo, pero nos están dando información local. Solamente los orbitadores tienen la capacidad, pues, acumulando órbitas, pues de tener conocimientos mucho más globales que los locales que nos producen los rovers. Ajá. Dentro de esas posibles ampliaciones o aplicaciones futuras de la Mars Express, tengo entendido que hay una que iría dedicada a estudiar el viento solar. Correcto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es precisamente por las fases elípticas de las que puede disponer el Mars Express, está en una posición privilegiada para estudiar los vientos solares que influyen en Marte y sobre todo también en sus lunas. No hemos hablado de las lunas, pero hay 2 lunas en Marte que han sido estudiadas en profundidad gracias a la Mars Express. Uh-huh. Pues eso, pues claro, permite hacer observaciones que ningún otro orbitador ha sido diseñado para hacerlo. Es decir, la pequeña ventaja que tiene Mars Express sobre otras es que en su día pues se diseñó un orbitador que tenía muchas capacidades, vamos, que no estaba específicamente dedicado a un solo aspecto de lo que pudiera interesar sobre el planeta rojo. Claro, es precisamente la idea que esta conversación, yo creo que contigo nos estás abriendo un camino, ¿no? Porque estamos acostumbrados a las imágenes impactantes de esos pequeños rovers que sacan una fotografía del paisaje cercano y nos llama mucho la atención el hecho pues, de que estén ahí andando sobre Marte. Pero nos olvidamos de todas esas misiones, que no solo Mars Express, sino otras muchas, que están en el espacio observando el planeta y adquiriendo datos que son muy relevantes, porque por ejemplo la meteorología de Marte, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? De cara a precisamente a esas otras misiones que están en Tierra o a futuras misiones que vayan a ir hacia allí. Sí, sobre todo futuras misiones. Yo creo que un conocimiento global te permite tomar decisiones mucho más educadas, vamos, con mayor número de datos. Y obviamente, pues en otras misiones no se están produciendo y por lo tanto no existen. Y también algo que me gustaría subrayar es que la extensión de que la misión Mars Express continúe, para que pueda continuar funcionando unos años más hasta que tengamos otra misión en Marte que la pueda sustituir, es muy barata, vamos, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, no puedo decir la cifra porque no la sé, no, eso no se discute en los foros en los que yo asisto, pero no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, sobre todo porque la mayoría de los grupos que están operando los distintos instrumentos de la misión son nacionales y tienen que estar pagados por cada uno, que se tiene que conseguir la vida, vamos, es decir, que la ESA solamente pone a disposición del conjunto de investigadores pues el vehículo para viajar, que obviamente eso es muy caro, y luego pues la infraestructura para recoger datos y para poderlos almacenar y distribuirlos. Es decir, que no estamos hablando de grandes números. Y ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que subrayar. Es decir, que mantener una misión de mucho interés, que no tiene de momento sustituto, lo tendrá, pero de momento no lo tiene, y que es barata,
pues la verdad que ofende de alguna manera la razón el que no seamos capaces de buscar una solución, vamos. Yo me temo que ahí el problema es la política. Claro. Es decir, claro, esta no es la única misión que tiene la ESA, tiene otras misiones y cada uno pensará lo mismo que la Mars Express, vamos, ¿no? Obviamente, el ser miembro de una misión de cualquiera del espacio, eso hipoteca una gran parte de la vida de un investigador. Y obviamente cada uno tendrá su corazoncito, pues los que quieran ir a Júpiter a ver a Europa, pues obviamente presionarán para que eso pueda funcionar. Nosotros yo creo que lo que estamos defendiendo es que no es una misión, vamos, que lo que se está haciendo ahora mismo, lo que se necesita mantener, no es caro y que tiene mucha importancia, sobre todo para asegurar la presencia de Europa Claro. en Marte, sobre todo teniendo en cuenta que los chinos están avanzando muy rápidamente. Y entre paréntesis me gustaría subrayar que hay una muy buena relación de desarrollo de experimentos comunes entre la misión china y la misión europea, que eso también son elementos a tener en cuenta. Es decir, que el orbitador no solamente sirve a la ESA, sino que además pues, tiene interconexiones con otras misiones, facilitando pues datos o incluso pues facilitando la posibilidad de que puedan adquirir datos que les puedan interesar para poder interpretar los suyos. Y eso pues creo que también es de subrayar, es que no solamente sirve a la ESA, sino que además sirve a la comunidad internacional interesada en explorar Marte. Bueno, y han pasado 20 años. ¿Cómo está de salud la Mars Express? Pues curiosamente, a pesar de que, como bien has dicho al principio, la parte que se consideraba más importante de la misión no llegó muy lejos, el orbitador está en perfecto estado de revista. Ajá. Solamente el espectrómetro PCS, que es el que detectó metano, es el que ha tenido problemas y bueno, de momento parece que no se va a recuperar demasiado bien. Pero el resto de los instrumentos están en perfecto estado de revista y funcionando. Has mencionado que, claro, esta es una misión que lleva muchos años funcionando y hay misiones que están en proyecto, ¿no? ¿Puedes mencionar algunas de esas misiones que están en proyecto de la Agencia Espacial Europea, aunque sea en colaboración, por supuesto, con otras agencias? Bueno, obviamente hay muchas misiones a muy distintas direcciones del espacio. Vamos, yo no voy a entrar ahí porque yo estoy muy centrado, por desgracia, en Marte. Vamos, mi área de conocimiento no me permite estar al tanto de todo lo que se está moviendo en misiones espaciales, pero solamente yendo a Marte, pues tenemos que la ExoMars, que obviamente está esperando su momento, está a punto, vamos, es decir, estaba a punto de volar. El único problema es que obviamente no puede salir por las malas relaciones que tenemos Europa y Rusia por culpa de la guerra de Ucrania. Además, Europa, la ESA, va a participar muy activamente en recuperar las muestras que el Perseverance está dejando en la zona de exploración que hay en Marte. Esa va a ser una misión muy importante porque obviamente requiere el poder ir a buscar unas muestras y devolverlas a la Tierra. Sí, porque recordemos que el Perseverance, que llegó a Marte, si mal no recuerdo, en febrero de 2021, es un rover que cumple entre sus misiones la de recoger muestras del suelo marciano, almacenarlas en unos pequeños recipientes y dejarlos allí a la espera de que vaya esa segunda misión que en su momento, cuando llegue, va a recoger esas muestras y las va a traer a la Tierra. O sea que es un viaje de ida y vuelta, algo que nunca se ha hecho hasta ahora. Correcto, o sea que obviamente eso será un granito en la historia de las misiones espaciales y sobre todo pues para poder llevar astronautas a Marte, porque además, pues ya, como bien sabes, ya hay gente que se está preparando. Sí, sí. Obviamente se necesita tener toda la tecnología al día para poder hacerlo con seguridad. ¿Cuáles son los grupos españoles que están ahí, digamos, relacionados directamente con la Mars Express? En realidad, ya te dije al principio que la Mars Express, la única contribución española era la astrobiología y a mí el profesor Juan Pérez Mercader pues
me escogió a mí en el CAP para que me metiera allá adentro. Supongo que interpretando datos habrá mucha gente, pero eso ya es interpretando datos. Pero como parte de la misión y siendo investigador de la misma, ahora mismo uno de los componentes más importantes de la misión es el profesor de la Vega del País Vasco, que está haciendo aportaciones muy interesantes en la interpretación de la atmósfera de Marte. Él no estuvo al principio de la misión, pero bueno, como es un equipo muy, muy potente trabajando en ese campo, pues ahora mismo es una de las pequeñas estrellas que tiene el Mars Express, y creo que también es bueno subrayarlo, porque ha ido cambiando el personal. Hay muchos que ya están jubilados y algunos ya ni siquiera están entre nosotros. O sea que ha cambiado mucho el pelaje de la gente. Bueno, pues hemos dado un repaso, y digo un repaso porque hemos ido muy rápido quizás, porque cada una de las cosas que hemos mencionado, que han mencionado aquí, ya por sí misma daría para un programa, ¿no? Pero yo creo que hemos dado una idea. La pregunta es, ¿cómo ves tú el asunto de que se renueve esta misión, que se mantenga a partir de esa reunión que tengo entendido que va a celebrarse ahora ya dentro de poco? Bueno, me gustaría pensar que vamos a triunfar. La carta que has hecho referencia es una carta que han escrito, vamos, la gente que está involucrada directamente en la misión, y lo que está pidiendo es apoyo científico, obviamente, porque eso es lo más razonable. Y de momento la cantidad de investigadores que están apoyando esa petición es enorme. Supongo que los políticos son sensibles a ese tipo de presión, pero mi opinión particular es que la presión que puede hacer la calle, vamos, del ciudadano, porque después de todo esto son impuestos que pagamos aquí en España todos los españoles, y los europeos cada uno en su lugar, pues que se utilicen adecuadamente, y creo que las razones por las cuales se pide la continuación de la misión no, vamos, son muy razonables, no son fuera de la lógica que nos asiste, y además, quiero insistir, no es demasiado caro. Es decir, no estamos hablando de mantener sobre todo toda la parafernalia para poder recuperar los datos y poderlos distribuir. Porque el resto lo van a hacer cada grupo de investigación en su lugar de origen. Yo creo que sería bueno que la gente de la calle lo conozca, y si puede de alguna manera opinar para que el representante español en la decisión que tenga que tomar la ESA pues se sienta muy presionado por no solamente los científicos, sino también por el personal, por el ciudadano, pues eso sería importante, porque yo creo que va a depender de eso. Pues lo más importante es lo que nos has explicado tú precisamente, porque sin esa información es imposible que el ciudadano medio, digamos, pueda comprender el significado que tiene el prolongar una misión como esta, ¿no? Ya no solo por el valor económico que pueda tener la comunicación, sino por lo que todavía puede hacer y lo que puede apoyar en futuras misiones. Así que bueno, gracias por la parte que me toca, ¿no? Y por la parte de los oyentes, por estas explicaciones, porque creo que han sido muy importantes para abrir nuestra mente en ese sentido. Y te emplazo para que cuando celebremos en junio o julio el 20 aniversario, pues podamos subrayar las aportaciones del Mars Express, porque independientemente de que continúe o no la misión, las aportaciones han sido muy importantes en la historia de Marte, vamos, del conocimiento de Marte que tenemos hoy en día. Pues estaremos encantados de escucharte de nuevo y de que nos cuentes esas cosas, porque muchas veces, como he dicho al principio, nos quedamos con una imagen más o menos impactante, y nos olvidamos de que todas estas misiones tienen muchísimos investigadores, ingenieros, técnicos y personas que están detrás dejándose la piel precisamente para sacar unos datos que después otros científicos os dedicáis a estudiar y extraer de ahí la información que nos lleva a conocer un planeta hermano del nuestro, al fin y al cabo. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias por estas explicaciones, y lo dicho, quedamos en que nos veremos en el 20 aniversario, en la celebración del 20 aniversario de la Mars Express. Muy bien, pues muchas gracias.
Pues hemos hablado con Ricardo Amils Pibernat. Hemos dicho que es profesor emérito de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior en el Centro de Astrobiología. Hasta pronto, Ricardo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.